Ayer fue la presentación del presupuesto 2022 y con toda esta situación que se generó, los medios en general están hablando de la situación que se está viviendo en el gobierno de la nación y tal vez le han dado poca atención al tema del presupuesto 2022 que fue presentado por Martín Guzmán, el ministro de Economía. Vamos a hablar de este tema con Sebastián Laza, economista, que lo tenemos ahí en línea. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, es necesario hablar del presupuesto ahora. Es bastante particular hablar de este tema con la situación que hoy está atravesando el gobierno, ¿no? Sí, vos fíjate, lo venía discutiendo recién con un grupo de economistas en WhatsApp. Se ha enredado políticamente el gobierno porque la economía no venía mal. A ver, no venía mal en términos de... Comparado con el año pasado, la economía había logrado juntar una buena cantidad de reservas líquidas en el Banco Central. En materia fiscal, el déficit fiscal está dentro de todo controlado. Se aproxima a un acuerdo con el Fondo Monetario, algo va a haber, no se sabe exactamente si más duro o más laxo, pero va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario. Y la economía está creciendo 6, 7 puntos, está creciendo, se está recuperando de la caída de 10 puntos del año pasado. Pero claro, el gobierno se ha enredado políticamente. En primer lugar, es un gobierno que la pandemia lo afectó muchísimo porque generó la pérdida de muchísimos puestos de trabajo. Sí. Lo que es normal, bueno, en todos los países pasó. Pero creo que se han enredado muchísimo políticamente, han tenido desde lo comunicacional, bueno, ellos han tenido muchos errores en el programa de vacunación, la fiesta de cumpleaños de Alberto, una serie de cuestiones que fueron símbolos, que fue muy mal recibido, creo yo, por la sociedad, pero cuando vos ves puramente lo económico, los fundamentos, no estaban tan mal. La economía venía levantándose, más la inflación es un problema que tenemos ya de la época de Macri, la inflación. No es que estamos con una inflación nueva, pero han tenido una serie de tropiezos tan grandes, comunicativos, mediáticos, políticos, que ponen en evidencia ese rejunte que se hizo político, porque no se puede llamar que eso es una coalición, eso es un rejunte que se hizo para ganarle a Cambiemos, y ahora, ante la primer turbulencia, fíjate todo lo que pasa. Y en medio de eso, como vos decís, presentan el presupuesto, lo que queda en un debate va a quedar en un debate casi en segundo plano, porque aparte de los presupuestos, ¿qué es lo que tienen? Y los presupuestos son un poquito mentirosos los que presentan las metas, la tasa de inflación proyectada que ponen siempre es baja. Por empezar, cuando vos la tasa de inflación que pones, si no pones una tasa como la que seguramente va a ser en 2022 del 50% anual, y pones una tasa más baja, ya eso te obliga a dibujar los ingresos. Y los ingresos es una de las partes más importantes del presupuesto, ingresos y egresos. Entonces vos ya sabés que los ingresos pueden llegar a estar un poco dibujados. Y bueno, en la discusión del presupuesto ya pasa... Terminan siendo presupuestos... ¿cómo te puedo decir? De inicio, después se van reajustando permanentemente porque están subdeclarados ingresos y consecuentemente gastos. Argentina, los gobiernos en Argentina han tenido esa situación y creo que vos lo acabás de alguna manera de esbozar en esto de los presupuestos no son tan reales como en definitiva terminan siendo, ¿no? Es normal, sucede nada más que en la Argentina, pasa en otras partes del mundo, porque siempre hay un cálculo, por ejemplo, de la cotización del dólar, de la inflación, y hace años que venimos los argentinos viviendo esto de dan a conocer un presupuesto que después no se cumple. No es la primera vez. No es la primera vez, viene hace un montón de tiempo. Cristina usó y abusó de esto en sus dos presidencias. Ahora Alberto lo sigue haciendo, no recuerdo bien si con Macri hubo alguno, quizás hubo alguno también con Macri, pero no, es un problema argentino. Es que lo que pasa es que lo que te distorsiona todo es la inflación, y en la mayoría de los países no hay inflación.
Claro. Pero no hablamos de Europa, Estados Unidos, hablamos de Bolivia, Paraguay, países Chile. bien periféricos, ¿no? Perú, Sí. no tienen inflación, entonces al no necesitar mentir en la inflación, en la pauta presupuestaria, podés proyectar los ingresos y los egresos de una manera más racional, ¿no? Vos fíjate el de este año, el 2022, el 2021, fue hecho con una pauta inflacionaria del 29%. Ya está. Y vamos a terminar cerca del 50 anual. Y el panorama para el año que viene indicaba 33%. ¿Esto qué significa? ¿Que cuánto puede ser? Ojalá sea menos del 40%. Mirá, la mayoría de las consultoras está proyectando entre el 3,5 y el 4 mensual para el año que viene. Multiplicarlo por 12. Claro. Vamos a estar entre el 40 y el 50, seguro. El 33 se queda corto. Como el 29 de este año. Lo mismo para el tipo de cambio, los presupuestos están hechos. Igual el tipo de cambio tampoco influye mucho, porque en lo que influye principalmente son en los impuestos que están relacionados con el comercio exterior, que no mueven tanto la aguja en materia de recaudación, pero el índice de inflación sí, porque te impacta en la proyección del IVA. El IVA es un impuesto que se cobra sobre el valor nominal de la venta, entonces no es lo mismo una inflación del 30, del 40 que del 50. Entonces terminan haciendo después durante el año reajustes presupuestarios, que le llaman. ¿Qué significan reajustes presupuestarios? Que declaran mayores ingresos por recaudación, pero también mayores gastos, pero ya son ingresos y gastos que no fueron aprobados por el Congreso inicialmente. Entonces ahí ya viene la discrecionalidad del gobierno de turno, decir, bueno, a ver, ¿en qué gasto esta plata que no declaré en el presupuesto? Sebastián, te hago una consulta, porque frente a esta situación que se vive en las últimas horas en la Argentina, uno se pregunta, ¿puede afectar esta crisis, por un lado, al acuerdo que se está tratando de lograr con el Fondo Monetario Internacional, y cómo puede afectar, si es que sucede, esta crisis a nosotros, el ciudadano y ciudadana común? ¿Puede haber algunas cuestiones en la economía doméstica, en la economía hacia afuera? ¿Qué puede suceder? ¿Cuál es tu análisis? Siempre lo político puede afectar lo económico, sí, seguro. La verdad que uno no sabe, porque recién se ha desatado esto, uno no sabe hasta dónde va a llegar, si es parte de una negociación entre Cristina y Alberto, o si verdaderamente le va a dejar el gabinete a la mitad, Cristina. No se sabe bien qué quiere hacer, si quiere obligarlo a Alberto a cambiar y a kirchnerizar o a izquierdizar el gobierno de Alberto, o si verdaderamente quieren irse del gobierno y dejarlo a Alberto solo. Necesitamos un par de días para que esto que se aclare, pero sí, sin duda, lo político afecta a lo económico, porque es lo que a vos te marca, al inversor, al tomador de decisiones en los mercados, es lo que le marca la sustentabilidad de un modelo. Hoy objetivamente lo que podemos decir es que la economía venía recuperándose, que en el Banco Central se habían consolidado una buena cantidad de reservas líquidas, que la situación fiscal estaba controlada. Vos fíjate que Cristina salió a decir ayer que a Guzmán no le había pedido la renuncia. Guzmán no estaba haciendo una mala performance dentro del contexto de lo que es el gobierno, ¿no? Pero sí, no queda claro todavía bien qué quiere hacer Cristina verdaderamente, pero sí, sin duda es que si hay un cambio de rumbo, una izquierdización del gobierno, del rumbo económico, sí, los mercados van a reaccionar mal, por supuesto. Seguramente. Bueno, Sebastián, la última consulta, y me parece que está vinculado con lo que decías, la economía estaba repuntando, y ¿por qué te voy a preguntar esto? ¿Por qué hago la reseña? Porque las consultoras decían que había, previo a las PASO, ellos analizaban la situación y decían, bueno, la gente va a votar con el bolsillo. La decisión definitiva va a ser a partir del bolsillo o de la situación económica que tiene el país. El análisis que vos haces es otro. Vos decís, la gente se cansó de el Olivos Gate, del vacunatorio VIP. En definitiva, ¿por qué fue el resultado? ¿Qué fue lo que, desde tu óptica, ¿no? ¿Por qué se dio este resultado en las PASO? Creo que lo mediático comunicativo influyó mucho, fue muy mal manejado desde el gobierno. No soy especialista, pero me doy cuenta.
Y en lo económico, ahí tengo que hacer una digresión. Es verdad que nos estamos recuperando, Sí. pero no lo alcanza a percibir todavía la gente que perdió el empleo y no lo recuperó. Acordate que claro. una pérdida del empleo grande por la pandemia, ojo, inevitable, en la mayoría de los países fue así. Quizá lo que se le puede achacar a Alberto, que fue un poco duro, demasiado duro en la cuarentena, pero la pérdida de puestos de trabajo que ha habido en Estados Unidos, por ejemplo, es impresionante, impresionante. Y estamos hablando de una de las economías más prósperas del mundo. Hay gente que todavía no ha recuperado. A ver, yo me doy cuenta que la situación económica está mejorando, porque soy economista y leo números, pero el grueso de la gente se da cuenta solo cuando el bolsillo le crece, y hay gente que todavía no ha recuperado el empleo, o lo ha recuperado a medias, depende de la actividad que tenga. Tal cual. Así que no, lo económico también influye, pero lo que yo te quiero decir es que cuando uno ve los fundamentos, cuando uno se pone en analista y ve los fundamentos, la economía argentina viene recuperando buena parte de lo que perdió el año pasado, o sea, no está desordenado. El único problema de fondo que hay era un problema que viene de la época de Macri y de Cristina, es las famosas LELIQs. Hay una gran cantidad de plata, dinero físico, que el Banco Central tiene que retirar del mercado a cambio de un bono que se llama LELIQ, que cada vez hay que pagarle más tasa de interés. Es un problema que viene de Macri y viene de Cristina. A veces en la época de Cristina se llamaban LEVAX, pero es lo mismo, digamos. No es un problema que se le deba achacar a Alberto, ya él lo heredó y bueno, todavía no le ha encontrado solución, pero los otros tampoco. Sebastián, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos, Claudia. Hasta luego.